empezó aquí la lucha con el asunto. Estuve en hace 8 días estuve en Barranca Bermeja, en una congregación muy linda, muy linda. La pastora Abigail Mackler es alguien que el Señor nos ha venido juntando para establecer su reino desde hace unos buenos años. Ella quiso invitar a Fernando Orihuela hace como unos 7 años y Fernando me la refirió a mí para ver, porque como él no conoce. Posteriormente la invitó a Johnny Enlow, Johnny la refirió también a mí. Invitó a Lisette Mamber, lo mismo, entonces yo no la conocía a ella, entonces dije, busqué por internet, sí, la iglesia cuadrangular de Barranca Bermeja, y una sorpresa linda es que tiene una escuela que se llama Siete Montes. Siete Montes. Entonces coincidimos en tantas cosas de parte de Dios. ¿Sí? Ella buscando a Fernando y nosotros aquí con Fer, ¿sí? Buscando a Johnny Enlow y nosotros aquí pues tuvimos a Johnny. Y ella ha venido aquí a eventos que hemos hecho y tuve el privilegio pues de, allá estaba enseñando, ¿sí? La pastora Lisette Malver, estaba enseñando John Muratori. Ha sido lindo, ha sido bien lindo esa unidad que hay en el espíritu sin ponernos de acuerdo. Y hace 8 días pues entonces estuve allá enseñando en su escuela, a las personitas que están en la escuela, ¿sí? Y a la congregación, y se da uno cuenta que hay 7,000 más, que no somos únicos, amén, que el Señor está moviendo a través de nuestra nación de una manera, ¿sí? Muy similar a como lo está haciendo con nosotros. Entonces tuvimos tanta empatía, algo tan especial. Voy a volver ahorita este jueves porque va a haber un evento allá de un hombre de Dios que trabaja muchísimo en lo que es la montaña de gobierno, en lo que es la esfera de gobierno, sí, y él creó una red, es un hombre de los Estados Unidos, creó una red mundial en donde él conecta a las personas que de la manera como Dios se está moviendo a nivel de la tierra, de manera global, pues coincidimos. Entonces vamos a estar allá este fin de semana, vamos a estar allá el jueves, viernes y regreso aquí el sábado a mediodía. Para establecer pues contactos, aprender, cómo no, y establecer contactos que sabemos que solos no lo podemos hacer y en equipo sí lo podemos hacer, y el Señor nos lo enseña, ¿no? La sinergia. ¿Qué es la sinergia? Que se unen 2 personas y dan un fruto mucho mayor, ¿sí? Que uno haciendo aparte las cosas y otro haciéndolo aparte. Esa es la sinergia, el resultado es mayor si se trabaja en equipo. Y en la escritura está esa ley desde hace rato, ese principio, ¿no? Si uno hace huir a 1,000, 2, a 2,000, a 10,000. Entonces está la sinergia, está ahí. Lo que pasa es que el hombre le puso nombre ahorita a eso, y ahí estaba en la escritura. Amén. Entonces sabemos que todo el esfuerzo que hagamos es para que su reino sea establecido. Sí, ya hablamos un lenguaje similar, es algo muy especial, lo disfruté muchísimo, pero muchísimo, el estar allá con una congregación como la nuestra, entendida, ¿sí? Como somos acá, entendidos y creyendo en la guerra espiritual, pero no nos quedamos mirando a lo que el diablo está haciendo, porque si nos quedamos mirando a lo que el diablo está haciendo, si nos quedamos tan solo haciendo eso, no miramos qué es lo que Dios quiere que avancemos. Entonces toca combinar las 2 cosas, ¿sí? No dejamos de hacer una cosa, ¿sí? Y estamos haciendo lo otro también para poder avanzar como es debido, y es lo que venimos desde hace unos 7, 8 años buscando revelación del Señor, y estamos avanzando en ello. Amén. Quiero que seamos, me puse a revisar por las enseñanzas de los últimos 3, 4 años, ¿sí? Y me he dado cuenta que había un hilo conductor bien especial de lo que es hablar a través de hablar con el tema del reino de los cielos con una mayor claridad y mayor profundidad, y eso es lindo, pero quiero establecer bases que
que al haber avanzado pues nos hace a nosotros responsables ante el Señor, a cada uno de nosotros, no solamente a mí como pastor. Si yo tengo mis responsabilidades frente a Dios como persona, como esposo, como padre, como pastor, ¿cierto? Tengo mis responsabilidades frente a Dios de cómo hemos avanzado con el tema, y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad individual, ¿sí? También para responderle al Señor de lo que escuchamos y de lo que le hemos creído y que estamos haciendo. Entonces hice una revisión de lo que es el reino de los cielos, y quiero que con cosas muy elementales, muy básicas, nos fijemos y nos demos cuenta qué sí hemos hecho y qué no hemos hecho, en qué hemos creído y en qué no hemos creído, qué decisión he tomado y qué decisión no he tomado, para poder avanzar y tener una firmeza de que estamos caminando, ¿sí? Para que seamos obreros aprobados según la Escritura. Amén. Porque podemos creer que estamos caminando porque escuchamos y entendemos, pero si no nos definimos en hacer lo que Dios dice, ¿sí? Pues no va a servir ningún coaching, ningún acompañamiento, ¿sí? No va a funcionar. Y tenemos, cuando lleguemos allá, pues el Señor dice que debemos presentarnos como obreros, ¿qué? Aprobados. O sea que va a haber, ¿sí? Va a haber un diagnóstico del asunto, a ver si pasé o no pasé. ¿Ya? No solo es salvación, amén, es establecer el reino. Pero entonces en el pensamiento, o en el pensamiento de la iglesia cristiana tradicional, no tan solo estoy hablando de la iglesia cristiana, ¿sí?, como nosotros, sino también de la iglesia cristiana tradicional, la iglesia católica. En el pensamiento de todos nosotros se han creado una serie de cosas, sí, que a la luz de la Escritura tenemos que revisar y tomar de eso lo que es y lo que no es. Pero algo que ha hecho muchísimo, ha tomado muchísimo espacio en la mente de nosotros, cristianos y no cristianos, sí, es que el reino de los cielos, de los que creemos en Dios, que el ateo no le interesa, pero saber que el reino de los cielos, sí, lo que ha tomado mucha fuerza, y que no es solo eso, sí, es un tema eminentemente espiritual, y es para después de la muerte, y el reino de los cielos se estableció allá arriba y se acabó el asunto. Y eso sabemos que no ha sido verdad. De hecho, es parte de la verdad, y una verdad a medias es como una mentira. El reino de Dios es el tema central de las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? En el Nuevo Testamento aparece 98 veces la palabra reino de Dios o reino de los cielos. Aparece 98 veces. Entonces fue un tema muy importante para el Señor Jesús tratarlo. Pero muy importante. Entonces quiero que revisemos, de acuerdo a lo que la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, quiero que revisemos, sí, pasajes de la Escritura en donde nos da muchísima claridad de que el reino de los cielos es para que se establezca acá. Sí, lo hemos dicho en el Padre Nuestro, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Pero nosotros, antes de tener este nivel de entendimiento, ¿sí?, el venga a nosotros tu reino era siempre esperando cuando me muera lo voy a disfrutar allá arriba, en la mayoría de las personas de la iglesia cristiana y de los que confiesan a Cristo. Sí, eso estaba ahí marcadito, y aún sigue marcado en buena parte de la iglesia cristiana. Sigue marcado el asunto, y hay una discusión referente al tema. Buena parte de la iglesia cristiana creen que el reino de los cielos es allá arriba únicamente, es un tema eminentemente espiritual, ¿sí? Y nosotros, ¿sí?, estamos viendo de que no solamente es un tema para después de la muerte, sino es un tema para establecerlo a partir del momento en que reconocemos a Cristo como nuestro Señor. Amén. Entonces quiero que tengamos paz, tranquilidad, argumentos bíblicos, ¿sí?, de lo que la Escritura habla sobre ese tema, ¿sí?, y poder echar un cimiento parejo en todos nosotros, porque empezamos una serie sobre este tema. Amén. Parte de eso, esto es un paréntesis, es el tema sobre el contentamiento. Si quiero establecer el reino de Dios en mi vida, tengo que tener bien determinado el nivel de satisfacción, de contentamiento con las cosas que anhelo tener, ¿sí?, o que ya tengo. Sí, ese nivel de satisfacción financiera debemos tenerlo sumamente claro, sumamente claro. ¿Por qué? Porque si no tengo determinados los límites de cómo quiere Dios que viva aquí en la tierra, sí, en cuanto a comodidades, ¿sí?,
que puede ser diferente la tuya a la mía, no hay problema. Si tu nivel de contentamiento es más alto que el mío, está bien, no hay problema. Sí, el todo es que ese nivel que tengas sea determinado por Dios. Y eso cada uno tiene que determinarlo, yo no se lo puedo determinar. Es algo entre tú y el Señor. Sí, ¿cómo estás contento con las cosas que quieres tener? ¿Cómo estás contento? ¿Sí? Como si estás solterito o solterita, ¿sí? ¿Cuál es tu contentamiento a nivel de pareja? ¿Sí? Y estar seguros de que eso es lo que la persona que Dios quiere para mi vida y que soy la persona que Dios quiere para la vida, ¿sí? de la otra persona. Listo, ¿cómo es que Dios quiere? No podemos estar contentos violando principios bíblicos, eso no funciona, no funciona, no ha funcionado nunca. ¿Sí? El saber que por más que venga aquí en la congregación, por más ayunos que haga, por más, si estoy violando un principio, ese principio no va a producir el fruto bueno que tanto se espera y se puede tener, ¿sí? la prosperidad que tanto anhelamos. Amén. Entonces ese nivel, conseguir ese nivel de contentamiento, de satisfacción, ¿sí? En todo, ya hemos hablado sobre el tema acá en la congregación, pero John Muratori viene dentro de este viernes, que viene en 8 días, ¿sí? a dar ese tema sobre satisfacción financiera. Creo que les entregaron un volante, ¿sí? ¿Quiénes no tienen el volante? No, un volante sobre satisfacción financiera, la de John Muratori. ¿No lo tienen? Por favor me ayudan a conseguir volantes, Dianita, ¿sí? Para entregarles, porque va a venir él, lo estamos trayendo a los Estados Unidos para ver qué es lo que el Señor le ha entregado a este hombre que se mueve a un nivel de finanzas a muy alto nivel y tiene determinado su nivel de satisfacción, su nivel de contentamiento. ¿Qué pasaría si tengo más? ¿Qué haríamos con esos excedentes? Sí, entonces me compro, no sé, si tengo un carro, no sé, si quieres cambiar de carro, ¿por qué quieres cambiar de carro? ¿Sí? ¿Cuál es la insatisfacción que tienes? ¿Sí? Si está funcionando bien y todo eso, pues entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto para poder determinar hacer una inversión más alta en él? ¿Sí? Si no tenemos contentamiento, la embarramos. Si no tengo contentamiento con la esposa, con el esposo que tengo, la embarramos. Abrimos puertas que no debemos abrir. Entonces, ese nivel de contentamiento vamos a aprender vamos a complementar lo que Dios nos entregó acá con lo que John va a estar enseñando, ¿sí? de este viernes en 8 días. Eso es octubre 10 por la noche, ¿sí? El sábado todo el día, domingo por la tarde y lunes también todo el día. Amén. El lunes es festivo, para que sepas. Entonces, yo sugeriría que si vas a estar contento viajando, pues busca el contentamiento, ¿sí? del Señor aquí aprendiendo. Sí, si es que ese puente me voy a ir de viaje, yo te sugeriría que te quedaras aquí en Bogotá, porque lo que vamos a recibir es una bendición grande y poder caminar como es debido, ¿sí? en las cosas que el Señor quiere que entregarnos para administrarlo. Si no tenemos un nivel de contentamiento determinado, la avaricia y la codicia se desatan. Y vemos excesos que no deberían estar en personas que vemos en la televisión, ¿sí? cosas que uno dice, uy, ¿qué están hablando? ¿Qué están diciendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen ese nivel de satisfacción, ¿sí? determinado, ¿sí? De tal manera que el Señor llegue y les proveen algo y no saben qué hacer con eso. Y resultamos, ¿sí? Como barril sin fondo, sin satisfacción en las cosas que tenemos. Amén. Entonces te animo en el nombre de Jesús a que abras ese espacio. ¿Sí? Hay ¿quién fue que me dijo? Una empresa que quiere traer a todos sus empleados para que aprendan de eso. Digo, ve, qué interesante. ¿Sí? Lo tenemos aquí en nuestra mano. ¿Sí? Tal vez la pastora Abigail se venga desde Barranca, así como ir allá. ¿Sí? Ella está mirando a ver si puede cambiar su agenda para poder estar acá, porque el tema es sumamente clave para poder establecer el reino de Dios y su justicia. Amén, primeramente. Y después todo viene por añadidura. Pero resulta que nos quedamos buscando la añadidura y no tenemos límite con la añadidura, y la justicia del reino de Dios quedan estancados por causa de las decisiones que tomamos. ¿Ya? Amén. Muy bien. Es interesante que aún después de la resurrección del Señor Jesús, si vamos al libro de Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, imagínense. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera, segunda de Corintios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
Hechos 1, Hechos Romanos, para aprendernosla cantando los orden de los libros. Hechos capítulo 1, ¿lo tienes? Dice la escritura, capítulo 1, versículo 3, dice: después de padecer la muerte, está hablando, ¿cierto? Está hablando Lucas a Teófilo. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. ¿De quién está hablando? El Señor Jesús. Y Lucas está testificando, ¿sí?, acerca de la resurrección de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó después, sí, de haber resucitado? Mire lo que dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca de las sandalias que tenían que usar. Acerca de que le van a subir 2 puntos al IVA. ¿No? ¿De qué la pasó hablando el Señor? Del reino de los cielos. Imagínense, si yo me voy de viaje, ¿sí? ¿Ustedes creen que voy a poner a hablar con Dianita, ¿sí?, acerca de que el gol al fin fue o no fue el gol de Jeff? Cierto que no me voy a poner a hablar, hoy voy a gastar 2 horas con Dianita teniendo cosas pendientes, sí, que resolver tal vez mientras que estoy en mi ausencia, lo que fuera, sí, y el reloj mío, mi hija, es para Chalón, no tengo reloj. Sí, entonces se lo dejo a Chalón. Sí, dejo arreglar las cosas. Si hay que hacer algunos pagos, algunas cosas que mientras que no esté yo, pues sé que lo puedo delegar, y ya ni te mire y tenemos consejería con tal persona, entonces llamémosla para que, sí, lo que sea. Hablamos de las cosas que realmente importan. El Señor Jesús no se puso a hablar, sí, cuánto calzaba Herodes. Él no se puso a hablar ¿de qué se puso a hablar? De lo importante. Y los 40 días estuvo hablándole, ¿qué? ¿Acerca de qué? Del reino de Dios. Entonces fíjense lo importante que es ese tema para el Señor Jesús, que aún en los 40 días que tuvo, en los contactos que tuvo, estuvo hablando acerca del reino de Dios a sus discípulos. Mire, esto es lo clave, ¿vale? Este es el asunto. Tan importante es que a Lucas le quedó marcado lo que le comentaron, porque Lucas no fue testigo ocular. Fueron Mateo y Juan, de los 4 evangelistas. Mateo y Juan, testigos oculares. Marcos y Lucas no fueron testigos oculares. Entonces le quedó tan grabado eso, y llega y escribe, de primera mano recibió la información, y le escribe a su discípulo, a Teófilo. Mira, después de que resucitó, con pruebas muy claves de que había resucitado, sí, estuvo hablando acerca del reino de Dios, no de Yepes, sino del reino de Dios. Bien, interesante, quiero resaltarlo de esa manera, amén. Ahora, Adán y Eva, ellos voluntariamente tomaron la decisión de no obedecer a Dios. Sí, nadie los obligó. A Eva le pareció que el fruto le era agradable a sus ojos, sí, y fue y comió, sí, y Adán le dijo, mire mi hijo, y mi hijo comió. Tomó la decisión de comer, desobedecieron al Señor, y esa desobediencia tuvo consecuencias a nivel global, y hasta hoy en día seguimos sufriendo las consecuencias de la desobediencia de ellos. Sí, ¿por qué? Porque nacemos con esa iniquidad, la de la desobediencia. Sí, ninguno de nosotros cuando pequeñitos tuvieron que yo no tengo que decirles, oiga, ustedes son muy aburridos, cada 8 días los veo acá, no vuelvan. Sí, a desobedecer se dijo. Sí, que es lo que toca, estar animando a las personas, a que nos reunamos, que nos congreguemos, sí, todo lo que el Señor está diciendo hoy en la Escritura. Y ¿a qué voy? A que siempre el Señor tiene que estar mirando con nosotros a ver si estamos cumpliendo o no lo que Él ha dicho que debemos hacer, si somos ¿qué? Obedientes. ¿Sí? No, oiga, Adán y Eva, ustedes son aburridos comiendo siempre todo eso, coman desde la mitad que se vayan de aquí. No los invitó a desobedecer, los invitó fue a que obedecieran. Y esa desobediencia tiene que consecuencias globales, ¿sí? A nivel de toda la tierra. Sí, ya su familia, un hermano se comete el primer asesinato, ¿no? El hermano, sí, mata a Abel, sí, y ahí empieza un desorden bárbaro a través de todo lo que
de todo lo que podemos ver y leer a través de la Escritura. Entonces viene una pregunta que debemos hacernos: ¿por qué el cielo es celestial y la tierra no? ¿Sí? ¿Por qué el cielo es ese lugar ideal y la tierra no? Todos anhelamos ir al cielo, ¿cierto? Todos anhelamos ir al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es lo ideal, porque el cielo es celestial, ¿sí? Wow. ¿Y por qué la tierra no? Sencillo, ¿sí? El cielo es celestial, es el lugar perfecto. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es hecha ya por todos sus habitantes, por todos los que habitan el cielo. Todos le obedecen al Señor. ¿Sí? Todos le obedecen a Él. Entonces es el lugar ideal. ¿Y por qué la tierra no es el lugar ideal? Porque no todos obedecemos al Señor. No todos obedecemos. No todos le obedecemos a Él. Eso hace que la tierra no sea el lugar ideal. Amén. La tierra no es el lugar perfecto porque la voluntad de Dios no es completamente obedecida por sus habitantes, mientras que el cielo sí es el lugar perfecto. ¿Por qué? Porque todos obedecen allá. Ángeles, los que han muerto en Cristo, allá están, ¿no? Su espíritu, dice la Escritura, su cuerpo queda acá, ¿sí? Se devuelve a la tierra y su espíritu va a estar con Dios. Sí, asumió al Señor como el Señor de su vida. Amén. Sí, lo asumió como el Señor de su vida. Creo que son dos respuestas sencillas a esas dos preguntas. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, aquí en la tierra, y podemos mejorar el asunto. Si no hacemos la voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, si no hacemos nuestra propia voluntad, pastor, es que todo el mundo lo hace, sí, pero es que lo voy a hacer a mi manera. ¿Sí? Cuando vienen con eso, sí, hay algo en el fondo que no queremos realmente obedecer lo que Dios dice. Lo que Dios dice es eso. Imagínense, vamos a tener un retiro los pastores ahorita en noviembre. Vamos una semanita todos a buscar de Dios dirección. Ya nos ha dicho algunas cosas que tenemos que hacer el año entrante, pero vamos a pedirle al Señor que nos organice. Y dentro de la organización yo me he planteado, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Será que en la época del Señor Jesús los cultos eran así? Primero, oración. Segundo, alabanza. Tercero, diezmos. Cuarto, oración por los diezmos. Quinto, saludar a las personas que nos visitan. Sexto, predicación. Séptimo, ministración. Y nos vemos en 8 días. Digo, ¿dónde está eso escrito en la Escritura? Ese orden, ¿cómo era el asunto? Entonces estoy pidiéndole al Señor que si nos toca revisar esas cosas, pues revisémoslas y hagamos lo que Él dice. ¿Por qué hacemos la reunión así? Porque es que así lo hacen todas las iglesias. ¿Será? ¿Y qué dice la Escritura referente al tema? Entonces, ¿cómo se reunían allá? Digo, Señor, ayúdanos en eso, porque es romper con más paradigmas que tenemos en la cabeza. ¿Se imaginan un torete? ¿Saben qué es un torete? Un toro chiquito. Se desvió de la manada, ¿no? Por allá en Pandi, allá en mi pueblito. Y entonces se metió por una maicera, bueno, allá, por un sembrado de maíz, de matas de maíz. ¿Maicera o maizal? ¿Maizal? Bueno, se metió por un maizal, entonces hizo trocha por ahí, ¿no? Y se desvió así, taca, y se desvió. Y llegó a un sitio. Entonces hizo trocha, ¿no? Hizo trocha porque por día pasando iba tumbando matas, sí, hágale. Esto fue hace muchísimos siglos, no fue ahorita. Sí, fue mucho tiempo. Entonces, una vaca despistada llegó y empezó a caminar por el sendero que había hecho el torete, ¿sí? Y ¡pum! Entonces pisó otra cosa, ¿sí? Y después un caballo hizo lo mismo. Se formó un sendero sin querer queriendo, se formó un sendero. Y resulta que para llegar de un punto a otro era 1 kilómetro, y el sendero que habían hecho la vaca y el caballo y el torete ese, sí, se demoraban 3 kilómetros para llegar al mismo punto. Pero
por ahí echó todo el mundo. Y después una persona llegó y descubrió el sendero para llegar allá. Ay, no, cojámoslo. ¿Sí? Y después de los años hicieron un camino, le pusieron piedrita. Y después ¿sí? Le echaron recebo. ¿Sí? Llegó Caminos Vecinales y le echó recebo a eso. Y al final quedó hecho, ¿sí? Una carretera y se volvió eso la vía principal del pueblo. ¿Cómo? Para llegar de un sitio a otro. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Nunca nos cuestionamos. Sí, dentro de lo que hacemos en el cristianismo, no nos cuestionamos por qué hacemos lo que hacemos y nos toca cuestionarnos. ¿Cuál es el origen de esta forma de hacer la reunión? ¿Cómo nos debemos relacionar? De pronto estamos haciendo un camino larguísimo que Dios no aprueba. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? O establecemos el reino de Dios o lo hacemos de acuerdo a lo que nos parece. No estoy diciendo que sea malo primero oración, segundo, todo eso es cristiano, ¿no? Todo eso está, sí, lo vemos aquí, pero así eran las reuniones, es la gran pregunta. ¿Me hago entender, amados? Los grupos en las casas es algo que uno ve aquí en la Biblia, entonces hagamos los grupos en las casas. Entonces el año entrante ya el Señor nos ha dado algunos temas, estamos organizando eso, por eso nos vamos una semana, sí, a poder organizarnos. Estamos esperando con mucho anhelo estar en Costa Rica para ver cómo complementamos todo lo que el Señor nos va a entregar, sí, y poder hacer grupos en casa. No hacerlo porque es la moda, ni hacerlos como se hace. Si como lo están haciendo es como Dios dice, pues tengo que investigar, tengo que meterme con libros, sí, de historia, sí, usos y costumbres, por ahí estoy comprando esos libros, sí, usos y costumbres en los tiempos de Dios, en los tiempos del Señor Jesús, porque se hacía lo que se hacía. No estoy diciendo que ahora tengamos que venir todos con túnicas y nada, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso, ¿sí? Estoy hablando de cómo la gente buscaba la presencia del Señor, si era así, o esto es copia ¿de qué? ¿Ya? ¿Sí me hago entender? Que no seamos como la carretera allá en Pandi que se hizo y resulta que vinieron los ingenieros y dijeron, no, mire, por aquí podemos recortar curvas, y en serio hay un poco de curvas recortadas allá, hay un poco de curvas recortadísimas, sí, en la carretera que hicieron hace poco, hace como unos 25 años, hay unas curvas larguísimas, como de 1 kilómetro, hicieron un puente aquí y ¡paf! Pero es que tocaba ir hasta allá porque estaba la piedra esa donde comíamos todos, no, ahora es por acá. Digo, ¿por qué? ¿Será que estamos siguiendo un sendero, ¿sí? Por pura costumbre, por pura tradición de lo que Dios, ¿sí? No ha dicho que nosotros debamos hacer? Eso es establecer el reino y eso nos cuesta. Y una verdad cuesta. Si una verdad primero es rechazada, es criticado uno, después de todo lo que sea, lo rechazan a uno y al final se establece la verdad de Dios. Cuesta prestigio, cuesta bueno, todo lo que sea. ¿Por qué? Porque no cogí por donde el torete empezó, sino voy a coger por acá que es más rápido. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué el cielo es celestial y la tierra no? Porque el cielo, ¿sí? En el cielo la voluntad de Dios es hecha por todos los que lo habitan. Amén. Y la tierra, no todos hacemos la voluntad de Dios. No todos hacemos la voluntad de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. En la Biblia, no, esta es la de las Américas. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Estamos hablando después de la decisión voluntaria de no hacer caso a lo que Dios decía deberíamos hacer como Adán y Eva. Miren lo que pasó, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Qué terrible eso. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón y tomó la decisión de inundarle y acabar con todos. ¿Sí se dan cuenta lo que es no hacer la voluntad de Dios? Y el jardín del Edén estaba aquí en la tierra. Tigris y Éufrates están allá en lo que es Irak hoy en día. Ahí está todavía el río Tigris y el Éufrates. Esos eran 4 ríos que habían ahí de bendición. Está el Ávila y no me acuerdo el nombre del otro. ¿Ya? Pero el lugar donde fue determinado era ahí.
Y como consecuencia del pecado del hombre, todo eso frondoso, todo eso se perdió. Hay desierto, hay de todo. Ahorita miren cómo está eso allá lleno de guerra. ¡Ah! Dios santo. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Me llegó un email ayer donde decían, por favor, oración, porque los del Estado Islámico, el del Estado ese, tomaron un pueblo donde habían un pueblo de cristianos, y hay un poco de niños decapitados, hay muertes, hay de todo ahí. ¡Wow! Y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y pesó el Señor haber hecho al hombre en la tierra, se arrepintió y sintió tristeza en su corazón. ¡Qué terrible eso! Creo que eso hoy en día sigue siendo, y si violamos los principios, sí, terrible. Y los principios están establecidos y los principios no se pueden modernizar, no nos pueden decir, ustedes son unos dinosaurios porque siguen creyendo en la composición de la familia que es ser hombre y mujer y ya. Por favor, un principio no puede ser transformado o no creído, eso funciona siempre. Vamos a sacar una ley, ¿oyeron? De ahora en adelante vamos a decir que la ley de la gravedad ya no es 9.8 metros por segundo, sí, la gravedad, sino ahora va a ser de 4 metros por segundo. Entonces, como la cosa es más despacio, ¿cierto? Sí, si yo boto un objeto, se supone que es a 9.8 metros por segundo, ¿sí? Se perdió la plata de geografía, yo no sé. ¿De física? ¿Se perdió la plata de física? No se perdió la plata. ¿Sí es 9.8 metros por segundo? ¿Cierto? Entonces vamos a decretar a partir de ahora, porque toca modernizar eso. Entonces ahora es 4 metros por segundo, es más despacio la caída. Entonces, si nos botamos del piso 20, ¿sí?, del edificio allí del frente, entonces alcanzamos a poner los pies, ¿cierto? Ya, ¿cierto? ¿Sí? Y no va a pasar nada. Porque apenas vean que yo me estoy botando, entonces tú sacas el colchón, ¿sí? Porque la cosa no va a pasar, por más de que decretemos eso, eso no va a suceder. Y ahora el sol va a salir a las 10 de la mañana, a las 10 de la madrugada. Para algunos es a la hora de levantarse, a las 10 de la madrugada. Entonces de ahora en adelante el sol va a salir a las 10 de la madrugada y punto. Por más de que queramos modernizar eso, eso no va a pasar. Y esos principios son tan inamovibles, tan inconmovibles como lo son los principios que aparecen en la Escritura, y ya. Y si nosotros vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, porque es algo que Dios está haciendo desde el comienzo de todo este problema, volver a darle al hombre lo que perdió allá. Adán y Eva, ¿qué perdieron? Un principio del hombre es tener vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, es una relación con Dios, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, Adán y Eva tenían vida eterna. ¿Por qué? Porque hablaban con Dios, caminaban con Él. Es lo que uno ve ahí antes de la caída. Entonces, ¿qué perdieron ellos? La vida eterna con Dios, y siguieron viviendo. Entonces la vida eterna no es vitalidad, digámoslo así, del cuerpo, sí, eterna. La vida eterna es relación eterna con Dios, permanente, por siempre. La perdieron. Y el perder la comunicación con Dios, por eso es que a alguien le decía yo, ¿qué es más importante, el ala derecha de un avión o el ala izquierda de un avión? Ambas, quítale una. ¿Qué es más importante, mi relación personal con Cristo o mi relación, sí, con Dios a través de la congregación? Ambas son iguales de importantes, aunque tu relación con Cristo es personal, no es privada. Entonces tenemos que congregarnos, eso nos ayuda, nos alimenta. El ver el testimonio, escucharlo, que lo hagamos acá o lo hagamos en las casas, el Señor manda a congregarnos. Ve, Dios se mueve de esa manera, entonces también lo puede hacer conmigo. Eso nos edifica, nos llena de esperanza. Es lindo. No soy un Jesús solo. Si soy un Jesús solo, sí, puedo andar como un llanero solitario equivocado. Entonces está la sabiduría de lo que el Señor da y está el Espíritu Santo de Él ahí. El Espíritu de Dios está sobre ti y me ha ungido, dice la Escritura, ¿no? ¿Para qué? Para darle buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es una buena nueva a un pobre? ¿Cierto? Que va a ser próspero. ¿Cuál es la buena nueva para los que están presos? Pues que va a tener libertad, y eso es lo que dice Isaías.
en Isaías 61. Entonces, el establecer el reino de Dios no es para llaneros solitarios ni para hacerlo a la manera como a mí me parece, sino como Dios dice debemos hacerlo. Amén. Si lo hacemos de esa forma, entonces la tierra, al establecer su reino, va a ser un lugar como el cielo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como se hace allá arriba, acá abajo. ¿Sí? Entonces que todos hagamos la voluntad de Dios, eso nos bendice. Pero si lo hacemos de nuestra manera, mire las consecuencias de la decisión de Adán y Eva. Fue una consecuencia que trajo una raíz del mal globalmente. ¿Sí? Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, ya se habían reproducido. ¿Sí? Caín mató a Abel, el primer asesinato. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón viene rebeldía, viene altanería. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso tengo que ser guardia de mi hermano? Levantándose contra la autoridad suprema. ¿Y acaso tengo que ser? Adán, ¿qué hiciste? ¿Yo? Ajá, la mujer que usted me dio por compañera. Culpa suya, culpa de ella y culpa suya. Grosero, ¿no les parece? Como grosero, como irreverente. Es que uno lo ve ahí frío. Ay, no, la mujer que usted me dio por compañera. ¿Por qué no pudo haber sido altanero? Y fue altanero, una respuesta altanera. Que la diga pasito, le diga duro, fue una respuesta. Romanos 3:23, ahí sí está la lenguaje actual. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. La Reina Valera dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es más radical todavía. Aquí sí estamos lejos de Dios. ¿Como consecuencia de qué? De no hacer su voluntad, de hacerla como a mí me parece. ¿Sí? Entonces, por ley, de ahora en adelante, el diezmo va a quedar en un 3%. ¿Oyeron? Ahí sí todos nos alegramos. No puedo variar eso. El Señor lo dice en la Escritura. No lo puedo variar. No lo puedo variar. Y en la Iglesia Católica se cambió eso por una norma que sacaron. Leyendo la historia de ello. La bajaron al 3. Digo, ni el 3. ¿Y qué viene? Viene la generación. Yo echaba las moneditas. ¿Sí? Lo que me sobraba. Y eso. Muy bien. ¿Qué más dice la Escritura? Mateo 6, 9, 10. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace allá en el cielo. Esto es lindo. Amén. Es como el pasaje central de la enseñanza hoy. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Esas dos frases, venga tu reino y hágase tu voluntad, van de la mano. Yo no puedo establecer el reino de Dios sin hacer la voluntad de Dios. Eso no tiene sentido. ¿No les parece? Si soy embajador de Dios, ¿sí? Pues tengo que saberlo representar. ¿Se imaginan un embajador con pensamiento capitalista siendo representante de un gobierno socialista? Creo que se equivocó el presidente de esa nación al ponerlo allá, pero se equivocó así terriblemente. Sí, tiene que ser alguien que lo represente porque habla lo que él dice. Hace lo que él dice, si no, renuncie más bien y no sea, o frío o caliente, pero eso de que, como un momentico, ¿qué están hablando? Muy bien, entonces la palabra, la frase, venga tu reino y hágase tu voluntad, sí, es una frase que tiene conexión espectacular, que es lo que quiero poner un poquitico más de lupa. El reino de Dios está donde se hace su voluntad. Y punto. ¿O no? Esa es una conclusión sencilla, básica, pero revisa a ver si el reino de Dios está en tu vida. ¿Estás haciendo la voluntad de Él? Si no la estás haciendo, no está el reino de Dios ahí, no eres embajador de Él. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Escritura. Somos embajadores de Él. Entonces, si no estás haciendo la voluntad de Dios, no está el reino. Y si no está el reino, ¿qué es lo que dice Colosenses? Que nos sacó del reino de ¿qué? De las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. O sea que hay dos reinos. Entonces, si no estoy haciendo la voluntad de Dios, me estoy pareciendo muchísimo a los del otro reino. Lo que pasa es que ellos son de carácter, soy ateo, no creo.
pero nosotros ni chicha ni limonada, como dice el candidato. Y eso no debe ser, no debe ser, no debe ser, ni mate ni aguapanela. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos que definirnos. Entonces, el reino de Dios está ¿dónde? Donde se hace su voluntad. Si no se hace la voluntad de Dios en tu casa, no está el reino de Dios ahí. Así de sencillo. Si no estás haciendo la voluntad de Dios con tu negocio, no está el reino de Dios ahí. Si no estás, miremoslo, si la educación en nuestra nación, ¿sí?, no está bajo los parámetros de Dios, no está el reino de Dios siendo establecido acá. Entonces, ¿a quién le corresponde? ¿Quién tiene la responsabilidad de tomarse la montaña de la educación para que el reino de Dios se establezca? A la iglesia. El gobierno, ¿a quién? A la iglesia. Por eso hoy ahorita, sí, allá Barranca, por lo que este hombre tiene, sabe cómo el Señor globalmente se está moviendo en la montaña del gobierno. Espectacular, saber tener a alguien que está por todas las naciones, ¿cierto? Bueno, por varias naciones, escuchando qué es lo que Dios está haciendo, y eso es lo que vamos a recibir. Bien, yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque si vamos a establecer nuestra universidad, en la escuela de gobierno tiene que estar el reino de Dios ahí establecido, y en los principios que se hablen, y las personas que quieran formar parte de la escuela nuestra, pues tienen que saber que lo que se va a hablar ahí es lo que la norma divina dice. Sí, queremos vivir bien, ¿cierto? Como en el paraíso de Adán y Eva, allá en el jardín del Edén, pues hagamos la voluntad de Él. Queremos que este lugar donde vivimos sea como el cielo, pues hagamos la voluntad de Él. Si quiero que mi trabajo sea, sí, que honre al Señor, pues tenemos que hacer lo que Él dice cuando hacemos un negocio, cuando compramos algo. El reino de Dios está donde se hace su voluntad, y punto, así de clarito. ¿En tus relaciones está el reino de Dios establecido o estás haciendo lo que se te viene en la voluntad? Yo no lo di. El reino de Dios está compuesto, según esto, ¿no? Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. ¿Cómo está compuesto el reino? Un reino, ¿cómo está compuesto? Tiene que haber ¿qué? Bien, un rey. Y ese rey se llama Jesús. Amén. Apocalipsis 19:15 dice: y en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenía tatuado, sí, no tenía tatuado, sino en el manto, en la parte del muslo tenía, sí, grabado, ¿sí?, esto que dice, escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, pertenecemos al reino de los cielos. Muy bien, entonces, ¿quién es tu rey? Shakira, perdón. ¿Quién es tu rey? Jesús. Entonces, ¿a quién le tenemos que obedecer? Al Señor. El traer la Biblia, el traer la escritura, ¿sí?, es para saber si lo que estamos hablando, sí, es cierto o no. Sí, el conectarse a internet, espero que estés conectado, no chateando, sino copiando lo que el Señor dice, ¿cierto? Y mirando ahí el versículo en la Biblia.net, todo ese tipo. Espero que estés en eso. Muy bien. El reino de Dios está compuesto ¿por qué? Por un rey. ¿Por quién más estaría compuesto entonces un reino? Por los súbditos, ¿cierto? Por los súbditos. Muy bien. Entonces, si Él es nuestro rey y nosotros somos sus súbditos, tenemos que obedecerlo a Él y únicamente a Él, y es lo que Él dice. No estamos hablando de una democracia. Pongámonos de acuerdo si es el 10% o el 3%. O no lo hagamos. ¿Qué opina? ¿Sí? Va a haber una amnistía, ¿sí?, en lo que es adulterio. Miremos a ver, es adulterio, como es con hombre y mujer, entonces pasémoslo, ¿vale? Porque si es hombre y hombre, la cosa así no. Y hablemos de las mentiras. Entonces, democracia, ¿qué opinan? ¿Vamos a valer las mentiras piadosas o no las vamos a valer? Mentira piadosa no es mentira, ¿cierto? Entonces, votemos todos, levanten la mano. No es democracia. ¿Qué dice el rey? No mientas, no adulteres, no forniques. No, eso es lo que dice el rey. ¿Y a quién nos sujetamos? ¿A ese rey o al del otro reino? Es a ese. Y si dice no mientas, es
no mentir y punto. Ni rosadito, ay, una mentirita rosadita, una mentirita piadosa. Ay, es así, ¿vale? Es así, ¿vale? No, no se puede. O eres o no eres. Y si es el rey, si es el soberano sobre tu vida, él se encarga de la redistribución en su reino del ingreso, si nosotros lo permitimos. Entonces, tome mi hijo, te doy para esto, ¿sí? Para que tengas lo suficiente, ¿sí? Y esto otro es para que ayudes a la extensión de mi reino. Es lo que dice la Escritura. Ese es el contentamiento. Por eso la importancia, nos estamos haciendo un esfuerzo grande de traer a Muratori y a la esposa, ¿cierto? Para poder aprender mejor lo que el Señor le ha entregado a ellos. ¡Qué bueno! Y lo complementamos lo que nosotros tenemos. ¡Qué bien! Apartemos el tiempo. Pastor, es que me voy de vacaciones porque puente, imagínense. Por favor, miren lo importante de lo que estamos hablando. ¿Qué más tiene un reino? Leyes y gobierno. Si no hay leyes y gobierno, entonces, ¿qué vamos a obedecer? ¿Cómo es el asunto? ¿Sí? Están las leyes, está escrito aquí en la Escritura. El Señor Jesús fue discipulado con el Antiguo Testamento. Yo no vine a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla, dice el Señor allá en Mateo 5, 6, 7, ahí está. ¿Sí? Yo no vine a abolir la ley. Él discipuló con el Antiguo Testamento. Cuando Pablo dijo toda la Escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo al Antiguo Testamento porque el Nuevo hasta ahora estaba viviendo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reargumentar, para instruir. ¡Wow! ¿A fin de que qué? De que el hombre de Dios esté dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, el reino tiene sus leyes, tiene sus principios y no han dejado de ser. Modernicemos entonces el tema de la mentira, ¿vale? Como en este tiempo, no han escuchado eso, ay, dije una mentira, pero rosadita. Entonces, de una vez, modernicemos el asunto, se aceptan mentiras de color rosado. ¿Y qué tal si le ponemos las azules? A decir que Millonario es el mejor equipo, una mentira azul. No ha ganado, Honestico. Corazón de pastor tenemos ahí, con razón. ¿Ya? Entonces, aceptamos mentiritas rosaditas, modernicemos el asunto. Sí, pongámosle una mentira color, sí, no sé. ¿Cómo es el asunto? No podemos. Aquí están, el rey es él dejó escrito aquí sus principios, dejó a los profetas para que los profetas, ¿sí? Si le creemos a ellos, seremos prosperados. El Señor no va a hacer nada si antes no se lo dice a quiénes, a sus siervos, ¿quiénes? Los profetas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo que ellos dicen tiene que ser pasado aquí por la palabra. ¿Sí? No puede decir, ¿qué tal tu palabra ahorita? Hijitos míos, podéis decir mentiras rosaditas. Yo lo digo. Le quito el micrófono. ¿Por qué? Porque vamos en contra de lo que la Escritura dice. Ya, ahí dice no mientas y ya, y se acabó el asunto. Entonces, los principios tienen que estar descritos, tienen que estar, cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ni una tilde, ¿sí? Se dejará de cumplir antes de que todo esto acontezca, todo lo que dice el Señor. Entonces tenemos un rey al cual nos sujetamos que se llama Jesús. Si no me sujeto a él, me estoy sujetando a los otros, a los que no son. Somos súbditos porque voluntariamente tomamos la decisión de estar bajo su cobertura, bajo su reinado. ¿Alguien forzosamente ha entrado, ¿sí?, a estar bajo la cobertura del Señor? Pues si forzosamente has entrado, fácilmente te puedes salir, tal vez nunca has entrado. Si vienes aquí obligado, no funciona. No funciona. Si no hubieses nacido de nuevo, no estarías acá. ¿Por qué? Porque si escuchas la voz de Dios, estás es por eso acá. Porque la escuchas, no solamente la voz del demonio. Es que yo no escucho la voz de Dios, la percibes. ¿Sí? Si no, no volverías. ¿Sí me hago entender? No estaría buscando de él. Entonces, hay un rey, hay súbditos, hay leyes y gobierno, y también tiene que haber un territorio. ¿Cuál es la visión que el Señor nos ha entregado? Establecer y extender el reino de Dios. ¿En dónde? En Marte, en Venus, ¿no? Aquí en la tierra, nos tocó aquí la tierra, aquí, y ya, amén. Entonces, fíjense que
que mirando los reinos que conocemos, ¿sí? El reino de Escocia, que estaban peleando allá con, sí, que nos separamos, que no, sí, quieren un territorio, quieren que nos, todo eso es copia de lo que se puede aprender aquí en la Escritura. ¿Sí? La cuestión es que si lo estamos haciendo de acuerdo a lo que nuestro rey dice, ¿sí? O de acuerdo a lo que nos parece. No estoy hablando que es incuestionable lo que la palabra de Dios dice, es infalible, amén, es incuestionable eso, ¿sí? Lo que el Señor nos ha dicho cuando hablamos de poner el alcalde, imagínense que, ¿se acuerdan que alguna vez enseñé y nos puse a soñar? Sí, el Señor nos puso a soñar, ¿qué tal si el Señor Jesús fuera el alcalde de Bogotá? ¿Se imaginan? Uy, espectacular, ¿no les parece? Espectacular, donde el Señor fuera, imagínense, donde Él fuera el presidente de la nación. No iría donde los cogis a orar, ¿cierto? Iría a salvarlos, ¿cierto? Pero a que oren por mí, qué risa. Imagínense, si el Señor Jesús fuera el presidente de nuestra nación, mucha gente quedaría desempleada en lo que está haciendo, ¿sí? Y se emplearía en otra cosa, como por ejemplo, la policía no existiría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se hace en tu casa, se hace en tu negocio, ¿cierto? Pagar los impuestos, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿para qué vamos a pagar seguridad siendo que Colombia, ¿sí?, es territorio del rey? ¿No les parece lindo? Los abogados que viven haciendo divorcios, pues perdieron la plática estudiando especialización en familia. Perdieron la plática en la especialización de cómo hacer un divorcio. ¿Sí la pescamos? Soñemos. ¿Sí? Los nules, imagínense, los nules con nivel de contentamiento. ¿Sí? No habría corrupción. No habría corrupción. No habría corrupción. No me meterían sobres aquí diciendo mentiras. Sí, ahí va el diezmo. ¿Sí? Y me lo entregan en blanco para que yo mire, ay, qué pesar, para que mire qué pasó, ay, qué pena, eso no pasaría. ¿Sí? Yo creo que los médicos tendrían mucho menos trabajo, ¿no les parece? Porque esto sería, ¿sí?, iglesia cristiana, sanidad, ¿cierto? Sanidad. Entonces vendrían acá, mire que está enfermo, traigan aquí las personas, oramos, cualquiera de nosotros oramos, ¡ay!, se sanaron, espectacular, 10 se fueron y solamente uno volvió, no importa. Los otros 9 eran del otro reino. Y el que volvió, además de sanidad, recibe salvación. Estoy hablando de los 10 leprosos. ¿No les parece espectacular? Entonces los médicos como que, ay, imagínense un médico cristiano, un cirujano, perdió la plática. Porque antes de meterlo a la clínica, pues a la cirugía, pues se sanó. Ay, el anestesiólogo. ¿No? Ay, y imagínense que estaba allá en Barranca y estaban presentando los anuncios y sale que venden un libro ahí que dice, si Jesús fuera el alcalde. Ay, ese es mío, me lo compré, me lo ofrendaron. Digo, ay, yo quiero ese libro. Si aquí nos puse a soñar y me lo estoy devorando. Claro, si Jesús fuera el alcalde, imagínense, las basuras se recogerían. Todos seríamos ordenaditos, seríamos ecológicos, ¿sí? No compraríamos cosas que dañen el medio ambiente, seríamos gente ecológica, gente, úpale, ya no se quebrarían las empresas de alimentos que hacen alimentos para enriquecerse y creo que prosperarían las empresas, sí, que hacen alimentos orgánicos. ¿No les parece? Así no ganemos, pero la gallina que como es una gallina de verdad no llena de hormonas, sino de las caminadoras. ¿No? Sería otra cosa, ¿no les parece? Ya que cura el cáncer, ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque pues, estamos comiendo bien, no estamos contaminando. ¡Úpale! Ay, Dios santo. Soñemos. Entonces, 2 temas muy importantes. Uno es el reino de Dios y lo otro es la voluntad de Dios, ¿cierto? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Son los 2 temitas ahí claves en esa porción de la escritura. Entonces hablemos qué es la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Es la intención de Dios con su creación.
con su creación, no solamente con su iglesia. ¿Sí? Tanto amó Dios a su iglesia, no, tanto amó Dios a quién, a todo el mundo, Él ama a todo el mundo, que envió a su único hijo. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga una relación eterna conmigo, tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Es la intención de Dios con su creación. Amén. ¿Conoces la intención de Dios para tu vida? Amén. ¿Conoces la intención de Dios de cómo comportarse aquí en la tierra? ¿Cómo ser realmente portadores de su voz? ¿Cómo establecer su reino? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Es la intención de Dios que tiene para con su creación. Y también la voluntad la encontramos en los mandamientos, ¿sí? Bien sean mandamientos directos o mandamientos revelados a través de ¿quiénes? De los profetas. Amén. Yo creo que eso resume un poco lo que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es? Establecer su reino, ¿sí? Haciendo su voluntad. Entonces, ya vimos que es un reino. Hay un rey al cual obedecemos, no hay otro, no puede haber otro. Nadie puede servir a dos señores, o amará a uno y odiará al otro. Miren tan lindo, escuchamos testimonios. Acabamos de hacer un grupo de Finanzas Crown, de sanidad financiera, y empezamos a escuchar testimonios de los que terminaron el curso, y fue muy sorprendente. ¿Por qué? Porque imagínense, poniendo en orden sus finanzas, pasó una persona que no es cristiana, ¿sí? Y lo invitamos a que estuvieran acá. Yo creo que sí es cristiano, lo que pasa es que no lo saben. ¿Por qué? Lo que pasa es que ¿tú eres cristiano o eres católico? Cuando me dicen soy católico, las personas, yo era así, yo era más católico que cristiano. Pero ¿a quién confiesa en el catolicismo? Es a Cristo. Entonces pasa este joven con su esposa y su hijita, y él dice, yo quiero compartir, ¿sí? Y lo primero que quiero decirles del fruto de lo que él hizo fue que salvé mi hogar. ¿Cómo? Imagínense eso, salvé mi hogar, poniendo en orden sus finanzas, ya estaban para separarse. Fue lindísimo escuchar eso. Y otro de los puntos que dijo él es que volví a tomar mi relación con Dios. Úpale, úpale, úpale. Wow. Fue muy lindo. ¿Por qué? Porque se estableció el reino de Dios. Con lo único que compara a Dios, el reino de los cielos, es con las finanzas, con Mamón. ¿Sí? O amará a uno o odiará al otro, pero nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Ellos pusieron en orden el manejo del dinero, restauraron su relación con Dios, porque hay gente que lee la Biblia, ¿sí? Y se salvó su matrimonio, lo dijo quebrantado. Y hablaba yo con la esposa y decía, mira, nos tienen a nosotros, por favor. No sabíamos eso, nos sorprendimos más de uno, porque son familia nuestra. ¡Ah! ¡Qué interesante! Hay un rey, y le pusieron orden, y comenzaron, orden al final, y comenzaron a ver, sí, la voluntad de Dios para su vida. Y empezaron a leer, sí, los versículos que tenemos ahí en finanzas, en sanidad financiera. ¡Wow! Espectacular. Y el Señor les habla, se salva su matrimonio, su economía se pone en orden, dejaron de vivir, sí, con la suegrita muy querida, pero empezaron a vivir como Dios manda, solamente con los ingresos de Él. Espectacular. Le pusieron orden. Le pusieron orden. Entonces, la voluntad de Dios es la intención que Dios tiene para con su creación. Está compuesta por mandamientos dados directamente, ¿sí? O pueden ser revelados a través de los profetas. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Entonces están las dos cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Sí, es que su reino sea restablecido. Lo que perdió Adán y Eva, que trajo consecuencias globales a través de la historia de la humanidad, que es lo que Dios siempre ha querido. El tema central de la Biblia, sí, es que su reino sea el gobierno, lo que perdió Adán y Eva, su vida eterna, todo lo que perdió Adán y Eva en el paraíso, sea restaurado otra vez en el hombre, a los que queramos creerle. Y si nosotros somos sus voceros, pues tenemos que ser lo que Él dice, que los de afuera vean la diferencia. ¿Por qué? Porque a pesar de las dificultades, ¿recuerdan la enseñanza de hace 15 días? Si a pesar de la realidad, la verdad nuestra es otra, y podemos tener el poder y la autoridad para cambiar esa realidad. ¿Por qué? Porque siendo lo que Él dice y haciendo lo que Él dice,
Podemos transformar la realidad que hay afuera. Podemos tomarnos la montaña de la educación y no tener el temor de todo lo que están haciendo. Me llegó un email. ¿Me pueden traer mi celular, por favor? Es que ahí lo tengo. Me llegó un email donde me dicen, mira, hay dos cosas que queremos denunciarlas y no podemos temer denunciar lo que están haciendo, ¿sí? Las personas que tienen autoridad en nuestra nación. No podemos tener temor de denunciar eso ante el trono de los cielos, ante el trono del rey, del gran rey, y que lo escuche la gente. No podemos, tenemos que tomarnos la montaña en la educación. Debe ser tomada, ¿sí? Todo lo que dejó la ministra en el SENA, contrario a lo que la escritura dice. No estamos hablando de capacidad que tengan, no, estamos hablando de la autoridad espiritual que es ella y lo que dejó allá sembrado. Y ahorita está en la montaña de la educación. ¿Cómo así que invirtiendo dinero para que nuestros hijos puedan, sí, con tus impuestos y mis impuestos, sí, para que nuestros hijos aprendan a elegir su inclinación sexual? Digo, un niño de 8 años, ¿qué capacidades tienen? Pero eso toca hacerlo, y hay de que uno se meta, pues así me metan en la cárcel, no me importa. Si por causa del Señor, lo que dice Primera de Pedro, si haciendo lo bueno sufrimos, Primera de Pedro, dice Primera de Pedro 4, dice, y esto es tremendo. Y ahí dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Gracias, mi amor. Si alguien sufre por ser cristiano, que alabe a Dios, no se avergüence. No se avergüence. Y llega y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. O es tu rey, o no es tu rey. O es mi rey, o no es mi rey. Pero no puedo andar con una patica allá y la otra aquí. Defínete. Y no pierdas el tiempo aquí, o no pierdas el tiempo allá. Pero defínete. Señor, hazme un radical. Como águila a volar, tan, tan, tan. Quiero revolotear, tan, tan, tan. Quiero ser un radical. ¿O soy o no lo soy? Está el juicio, porque es tiempo de que el juicio empiece por casa. Entonces, lo que tienes que hacer, ¿sí? No ahorcarte, hazlo pronto, lo debido, ¿sí? Tienes que hacerlo. ¿Qué dice la escritura? Versículo 4, Primera de Pedro 4:16. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Yo prefiero hacer lo que Dios dice, cuésteme lo que me cueste. Versículo 18, si el justo a duras penas se salva, a duras penas. Por eso el pasaje que el Señor no me trajo, el Espíritu Santo me trajo al comienzo, sí, que tenemos que presentarnos como obreros, ¿qué? Aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos, dice la escritura. Dice, así pues los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan haciendo lo bueno. Encomienden sus almas al fiel Creador, dice la otra versión, y sigan haciendo lo bueno. Voy a buscar aquí, permíteme un segundito, el pasaje, el mail que me llegó. Quiero leer. Con mayor razón tenemos que tomarnos la educación, con mayor razón. Perdóneme, ya estoy llegando. ¿Qué pasó? Son dos cosas, noticias indignantes y aberrantes. Amados, les enviamos dos noticias para denunciar ante el trono de Dios lo que el Estado, a través del Ministerio de Educación y la Alcaldía, está haciendo, y que se ha conocido por todos, la forma como se quebrantan los principios en nuestros hijos, distorsionando lo que es verdadero. Si aún no tienes hijos, porque estás solterito, solterita, ¿sí? Si aún no tienes hijos, esto, si vamos a madurar esto, va a ser lo que ellos van a estar recibiendo.
por favor. Con esta ley, perdón, noticia, ley, Ministerio de Educación. Enlace la noticia completa sobre sanción de la ley que fortalecerá la convivencia escolar, la educación para los derechos humanos y la formación para la sexualidad. La ley 1620, si quieres buscarla, del 15 de marzo del 2013. Con esta ley, el gobierno nacional crea mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de denuncia ante las autoridades competentes de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar. Se ve como bueno, ¿no? La ciudadanía, bueno, y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de las escuelas. En el fondo lo que están tratando es que permitan enseñar que ser gay es very nice, lo que sea, para que tengan la libertad de escoger. Dijo Dios santo, ¿sí? Tenemos la libertad de escoger, pero lo que no debemos tener es la libertad de confundir, y mucho menos con los impuestos que pagamos. Noticia de la alcaldía: un travesti hace show erótico ante un grupo de niños en la calle 97 con carrera 15 en Bogotá. ¿Te imaginas que en el jardín de infancia de tu hijo o tu hija aparece un transexual a hacerles un baile sensual y a explicarles que en Colombia se puede ser gay, lesbiana, transexual o transgénero? Increíblemente no hay que imaginar nada. Esto está pasando aquí en Bogotá. Escribe al defensor del ciudadano y muéstrale tu queja, tu mensaje a la personera, ¿cierto? La personera, ok. Sería exagerado hablar de perversión de menores y para colmo con el dinero de nuestros impuestos. No, señor alcalde, no. Y miren estos dos pasajes que me parecen tan especiales. Primera de Crónicas, capítulo 19, versículo 13, dice: esfuérzate y muéstrate valiente por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Vuelvo a leerlo. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Amén. No tenemos que temer el poder denunciar esto. No tenemos que temerlo, que temer hacerlo. ¿Sí? Por mucho compromiso que haya, ¿quién es tu rey? Dios, Jesús. ¿Quién es tu proveedor? Es Él. Entonces, si renuncio, si me van a obligar a hacer lo que no es debido, pues mantente fiel a tu Creador, ¿sí? Y Él va a hacer lo bueno, ¿sí? Si haciendo lo bueno, dice la Escritura, padecemos, ¿qué será de aquellos, ¿sí? que no tienen al Señor y van a ser también juzgados? ¿Sí? Si Él es nuestro proveedor, Él es nuestro rey, Él es nuestro protector, pues tenlo por seguro que si hace lo correcto delante de sus ojos, Él va a seguir haciéndolo, va a seguir siendo tu rey, tu proveedor, tu protector. No puedo hacer contrataciones con el mal. Pero entonces, ¿qué va a decir el rector del colegio? ¿Qué va a decir? No sé. Lo que quieran decir. Lo que quieran decir. Nehemías 4:14. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no le tengamos miedo. Acordémonos del Señor, que es grande y temible, y luchemos por nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres y nuestras casas. Amén. Ahí se infiltraron dos, estamos hablando de Nehemías. Se infiltraron dos cuando estaba él reedificando la muralla, sí, para infundir temor, y se hacían como si fuesen de ellos mismos. ¿A quién le debemos creer? Al Señor. Y no tengamos miedo para hacer lo que Él dice que debemos hacer y lo que debemos ser. En nuestra congregación hay personas que han sido restauradas, sí, restauradas por su inclinación sexual indebida, y han sido restauradas y dan testimonio. ¡Amén! Eso es precioso.
Entonces no es que estemos contra ellos, lo que estamos diciendo es que si necesitan ayuda, se la damos. Si no quieren, pues es su decisión. Un día una señora nos robó. Decía que era abogada, nos tramó a todos, venía aquí a orar a las 5 de la mañana, nos tramó a todo el mundo. Y nos robó, sí, le dimos una plata para hacer unas escrituras, nos robó como 6 millones hace como 10 años. ¿Sí? Y era la representante legal de la fundación. Imagínense hasta dónde nos había convencido. Le dije, ¿usted le metió la mano a la fundación? Cuando descubrimos que le robó a una señora aquí de la congregación, le robó como 11 millones de pesos girando un cheque, abuso de confianza, un poco de cosas hizo ella. Te llega y me decía, ay pastor, perdóneme. Le dije, pues yo la perdono. Ay pastor, ayúdeme. Claro que sí, desde la cárcel te ayudo. ¿Por qué? Porque no solamente lo has hecho con nosotros, con tu familia también la has robado. A un hermano le robó como 70 millones. Era un caso ya. Entonces, si quieres ayuda, déjate ayudar. Y allá tienen que haber obras dignas de arrepentimiento. Entonces, cuando estés allá, con mucho gusto. Mientras tanto, yo te puedo denunciar. Sí, yo te puedo denunciar. Tu hermano te puede denunciar. Sí, tu amiga te puede. Todos. Entonces, entréguese. Sí, porque usted necesita estar limitada. Bien limitadita. Porque nos tramó a todos como por 2 años, nos cebó. Y la fundación, ay, lo único bueno que ha hecho, devuélvame la chequera, imagínense. No la tocó, gracias a Dios no la tocó. No la tocó. De hecho, les tengo noticias, el cielo está lleno de pecadores arrepentidos. Amén. No, aquí no solamente van a entrar los que perfectos, creo que si solamente aquí han entrado los perfectos, salgámonos del resto porque sí, y queda esto desocupado. El cielo está lleno de ¿qué? De pecadores. Hay esperanza. Hay esperanza. Si no estoy haciendo la voluntad de Dios, si Él no lo estoy estableciendo en una área de mi vida como mi rey, hay esperanza. Hablémoslo y trabajemos sobre el tema y toma decisiones firmes frente a eso. Miremos qué es lo que el Señor dice frente a la circunstancia que estés pasando y caminemos en función de ello. ¿Qué sucedería si el pueblo de Dios lo obedeciera? ¿Qué sucedería? Ya soñamos, ¿no? Los hospitales, menos clientela. La policía, sin trabajo. Las empresas de seguridad, marcando. Los que hacen las alarmas, en la olleta. ¿Sí o no? Una cantidad de cosas, ¿sí? No funcionarían. Los que hacen cerraduras, perdieron la plática ya. ¿Por qué? Porque no necesitamos chapas. ¿Sí o no? Circuito cerrado, televisión, tampoco. Los que hacen rejas, menos. Sería espectacular, ¿no les parece? Y miren lo que dice, sí, la escritura referente al tema. Dice, 2 Crónicas 7:14, según Dios habla hoy, la traducción. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, ¿a quién se está refiriendo? A nosotros, ¿cierto? A la iglesia del Señor. Y si la iglesia mía, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, ¿cómo es la tarea? Humillarse, reconocer de que estamos aburridos, Señor, de equivocarnos tanto porque no me la sé. ¿Sí? Hoy me entrego, más bien, entrego mi voluntad a ti, porque quiero hacer la tuya. ¿Sabes una cosa? Mi sabiduría no va a estar por encima de la tuya. Ya estoy cansado de tomar mis decisiones, sí, y no encontrar el fruto que tanto espera uno. Eso es humillarse. Orar, hablar con Dios. Me busca, sí, busca mi rostro, dice la escritura, es tener tiempos de intercesión con Él, no solamente orar es diferente a buscar su rostro, tener esos tiempos de intercesión, de revelación divina, y deja su mala conducta, o sea que hace lo correcto. ¿Qué es lo que dice? Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Imagínense, si lo que se está haciendo en La Habana no hay un verdadero arrepentimiento, ¿cómo así que están dictando cosas morales, diciendo que están matando? ¿Qué es esto? ¿Qué? Están diciendo que están hablando acerca del perdón, cómo debe ser el perdón, lo están dictando desde allá para acá. Digo, Dios santo, deben ser temerosos de Dios. Y el perdón es como Dios dice, no como su racionalismo quiera decirlo. Si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humillara, ora, me busca, deja su mala conducta,
Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y volveré la prosperidad a su país. ¿Desde quién depende que nuestra nación sea realmente próspera? De la iglesia. Es de nosotros. Es de nosotros. Y si aquí establecemos el reino de Dios, pues aquí no tienen que haber ni mentirosos, ni adúlteros, ni fornicarios, ni rateros, ni nada de esas cosas. No tiene que haber eso entre nosotros. Si algo tienes de eso, tenemos la cruz de Cristo para ir allá y pedir perdón. Y el Señor nos perdona. Amén. Y restaurando. Si se humilla, ora, busca mi rostro y se arrepiente, entonces yo voy a hacer próspera la nación. Bien, es de nosotros, no es lo que firmen en La Habana. Amén. Qué bueno que lo hagan allá, pónganse de acuerdo, dejen de pelear, pero depende de nosotros si nosotros realmente somos ese pedazo de cielo aquí en la tierra. Y no estoy hablando aquí a nivel de esta reunión de la congregación solamente, estoy hablando, ¿sí?, de si el reino de Dios está establecido en tu vida, ¿sí?, como esposo, como esposa, como hombre, como mujer, como no sé, en la profesión que tengas, ahí está el reino de Dios. ¿Glorificas al Señor con cada cosa que haces en las diferentes funciones que tienes en tu vida? Esa es una pregunta. ¿En tu hogar se glorifica el reino de Dios? ¿Está el reino de Dios ahí establecido? ¿Sí? ¿En tu hogar? ¿En tu familia? ¿Has extendido el reino de Dios en medio de tu familia? ¿Les has hablado acerca de Cristo? Imagínese el reino de Dios en la tuya, establecido de una manera espectacular, allá en tu hogar, y así haya más hogares, pues nuestra ciudad, ¿sí?, va a ser próspera por causa de los que nos atrevemos, ¿sí?, a humillarnos, a orar, a buscar su rostro y a arrepentirnos. Nuestra ciudad será próspera, Pandi será próspero, Córdoba será próspera, amén. San Benito será próspero, no sé, la ciudad donde vengas, amén. Muso será próspero, La Mesa, amén. Pon ahí el nombre. Yo sueño con eso, amén, y me desgasto con eso, mi vida para Él, para que el reino de Dios se establezca. ¿Qué sucedería si el pueblo de Dios le obedeciera? Nuestra nación sería próspera. Su reino viene en la medida que yo hago su voluntad, no solo yo, que tú. Conjuguemos, yo hago su voluntad. A ver, el reino de Dios viene en la medida de que yo hago, repite conmigo, yo hago su voluntad. Voltea a tu vecino, tú haces su voluntad, él hace su voluntad, ¿sí? Nosotros hacemos su voluntad, vosotros hacéis su voluntad, ellos hacen su voluntad. Su reino viene en la medida que nosotros hagamos eso, si no, no funcionamos. Es sencilla, es elemental la enseñanza que tenemos ahorita. Sí, pero fíjense que hemos pasado el rasero y el juicio empieza por nosotros, por los de casa. ¿Sí? El Señor Jesús está siendo retenido hasta que ¿qué? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Y dice Apocalipsis 5, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para que gobernemos, ¿sí?, y reinemos con Él. Bien. Entonces, cuando sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, sí, a través de la iglesia, no lo van a hacer, sí, si hay un espíritu de robo, de corrupción, sí, aquí en la ciudad, pues no van a ser los mismos corruptos los que van a poner orden en el asunto, nos toca a la iglesia. Entonces, cuando establezcamos su reino, sí, en esas esferas de la sociedad, en esas diferentes esferas de la sociedad, pues el Señor Jesús vendrá y reinaremos y gobernaremos juntamente con Él. Conclusión, estamos en una parte del proceso de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Su reino viene en la medida que hago su voluntad, mi familia hace su voluntad, como iglesia hacemos su voluntad, las autoridades de la ciudad hacen su voluntad, la voluntad de Dios, ¿no? Tengo que poner, sí, su voluntad es con mayúscula. Las autoridades de mi nación hacen su voluntad. ¿Y qué dice la Escritura? Y nuestra nación será ¿qué? Prosperada, volverá la prosperidad a su país. ¡Qué hermoso! Depende de nosotros. Fácil. No podemos decir que depende de la guerrilla o del gobierno, nada, depende de nosotros, allá en esas esferas. Eso es lindo, yo lo veo como fácil, mucho menos difícil. ¿Cómo le decir a los nules, mire, si no se han arrepentido,
pues compartámosles a ellos de Cristo, que se arrepienten, buenísimo, ¿sí? Pero si no, sí, ya hay gente que nos hemos atrevido a arrepentirnos, ¿cierto? Y hacer del Señor, sí, estamos dispuestos a hacer del Señor el Señor de nuestra vida en todo, pues entonces estamos más cerca que lejos de que su reino, sí, sea visto en nuestra nación, y nuestra nación sea vista como una nación oveja. Amén. Su reino viene en la medida que cada esfera de la sociedad, en cada esfera de la sociedad se haga su voluntad, ¿sí? ¿Qué conclusión sacamos? Digo, Señor Padre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Amén. Toma muchísimo sentido esa porción del Padre nuestro, pero muchísimo sentido. Amén. Repitamos eso: Padre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Amén. 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 Venga tu reino, llegase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Amén. Terminemos, pongámonos en pie, por favor. Entonces, creo que podemos concluir también que el reino de Dios no tan solo es algo espiritual y tampoco es algo a futuro, sino es algo que debemos estar viviendo todos los días en el presente. Amén. No tan solo es algo espiritual, porque sí es espiritual, pero no tan solo es eso. Sí, cuando muramos, nuestro espíritu va a estar en el reino allá de los cielos, ¿cierto? Pero mientras tanto estamos estableciéndolo aquí en la tierra hoy. Amén. Entonces no tan solo es algo espiritual, ni tan solo es, ¿sí?, una realidad para el futuro. Amén. Es todo eso y hoy también, presente. Amén. Padre, gracias porque queremos presentarnos ante ti, Señor amado, como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, Señor. Gracias porque dejaste la cruz, Señor. Gracias porque tu iglesia está llena de pecadores arrepentidos, Señor. Y cuando decimos que nos arrepentimos es que queremos dejar de hacer nuestra voluntad y queremos hacer es tu voluntad, Señor. Tu voluntad, Rey, tu voluntad. Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, Señor. Gracias, papá, porque al disponer nuestro corazón, Señor, a mirarte, a escucharte, a buscar tu rostro y a arrepentirnos de nuestros pecados, tú traerás la prosperidad a nuestra nación, Señor. Gracias, papá. Gracias porque cuando oramos buscamos tu rostro y nos damos cuenta que no hemos hecho lo correcto, Señor. Dejas la cruz para acercarnos, pedirte perdón, Señor, cubrirnos con tu preciosa sangre y decirte gracias porque moriste por eso. No tan solo para perdonarme mi pecado, Señor, sino para darme la fuerza, Señor, a través de tu Santo Espíritu para dejar eso que me separa de ti, Señor. Y que realmente tu reino sea establecido y visto en mi vida, en la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor, como es debido, Rey. Y donde estás tú no cabe otro, Señor, no cabe otro. Tú eres único, eres nuestro Rey. Por eso en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que esas áreas tan difíciles de los que estamos acá, Señor, que hoy has hecho juicio, Señor, y le hacemos juicio, Señor, a esas áreas de cada una de nuestras vidas, Señor. Le pedimos, Señor amado, a la intervención de tu Espíritu Santo, porque queremos decirte que eso donde no ha sido establecido tu voluntad, Señor, te pedimos perdón, Señor. Con nuestro cuerpo, Señor, con nuestra alma, emociones, sentimientos, voluntad, Señor. Esas áreas de nuestra vida, de nuestro ser que no hace tu voluntad, Señor. Hoy te decimos, te la mostramos, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, y voluntariamente te decimos que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad en esas áreas de nuestra vida, en esas cuestiones específicas, Señor, de nuestro hogar, de nuestro negocio, Señor, en nuestra congregación, Rey. Padre, te entregamos todas esas debilidades, Señor, esos pecados los llevamos a la cruz de Cristo y sabemos que allá
encontramos tu perdón y la fortaleza, Señor. Solos nos cansamos de hacer las cosas, Señor. Con nuestra sabiduría no es suficiente, Señor. Estamos cansados de errar, de hacer ensayo, error, para poder encontrar una salida, y vemos que la salida está en buscar tu rostro, orar, Señor amado, arrepentirnos y hacer tu voluntad, Señor. Gracias, papá. Gracias por los hogares que están aquí representados, Señor, que nos están viendo por la internet, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, la vida de las generaciones que vienen detrás, Señor. Padre, queremos dejar una nación, Señor amado, a nuestros hijos llenos de esperanza, Señor. Queremos que cuando nos llames a tu presencia, porque hemos cumplido tus propósitos, Señor, queremos irnos tranquilos de haber hecho lo que nos mandaste a hacer, Señor. Padre, revísanos, Señor, y queremos revisarnos de todo lo que hacemos o decimos, Señor, que es por costumbre de los pueblos, Señor, y que es porque tú lo dices que lo hagamos, para que realmente tu nombre sea engrandecido en cada uno de nosotros como personas, a través de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que tu nombre sea engrandecido en el seno de nuestros hogares, Señor. Que tu nombre sea engrandecido en la empresa que trabajamos, Señor, en la esfera de la sociedad donde nos has ubicado. Que tu nombre sea engrandecido porque no tememos, Señor, el hacer tu voluntad, cueste lo que cueste, Rey. Es mejor estar de rodillas ante ti, Señor, para que nos tengas de pies ante los hombres, Señor. Pero es mejor estar de rodillas ante ti, no de rodillas ante el enemigo, Señor. Aquí estamos, papá. Aquí estamos, papá. Gracias por llamarnos a ser esos instrumentos para usos honrosos y establecer tu gloria, Señor, al hacer tu voluntad, Señor, estableciendo tu reino en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, papá, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos, Señor, para que tu reino sea establecido. Gracias porque nos advertiste, Señor, que no todo el que te diga Señor, Señor, entrará a tu reino, sino el que hace la voluntad de tu Padre es el que podrá entrar, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque la dejaste escrita, Señor. Gracias por los profetas, Señor. Gracias, Rey. Gracias porque así sí podremos avanzar seguros, Señor. Y así la sociedad no nos crea que somos la esperanza para nuestra nación, Rey. Tú nos lo has dicho y lo creemos, Señor. Y somos la esperanza, Rey. Gracias, papá. Gracias, papá. Mi deseo es honrarte a ti con mi corazón, te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, y solo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Así es, papá.
te entregamos todo, Señor. Todo lo que nos hemos apropiado de ti, Señor. Y hoy te confesamos que no somos dueños de nada, sino tan solo administradores de todo, Señor. Hoy te entrego mi ser, Señor. Nos debemos a ti, Rey. Dile, te entrego mis finanzas, Señor. Te entrego la educación que he tenido, Rey. Te entrego mi hogar. Te entrego la congregación, el ministerio, Rey. Te lo entregamos, Señor. Eso ha sido dado por ti, Señor. Y queremos aprender a administrarlo, Señor. Porque así realmente se facilita el establecer tu reino, Rey. Gracias, Señor. Díselo. Mi deseo es honrarte a ti, con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy, todo, papá, te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser y te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Padre, te entregamos las generaciones que vienen, Señor. Esta, Padre, y las que vienen, Señor. Tú eres Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor. Padre, que la obediencia nuestra, Señor, de establecer tu reino, haciendo tu voluntad, alcance, Señor, hasta nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor. Por eso te entregamos todo, Señor. Todo nuestro ser, Señor. Espíritu, alma y cuerpo, Rey. Todo, Rey, para que tu gloria sea establecida y mi nación sea una nación oveja, Señor, que te glorifique en todo tiempo y lugar, Señor. Gracias, papá. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios,
haz tu obra en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Aleluya. Gracias, papá. Gracias por dejarnos tu palabra, Señor. Viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, Señor, que discierne hasta lo último, Señor, las intenciones del corazón, Rey. Gracias, papá. Nos entregamos a ti, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.